Cuando la vida es memoria. Julio Vidal Vidal falleció el 24 de diciembre de este año. Nació en Pomabamba el 9 de enero de 1923. Partió después de una vida prolongada. Lo hizo callada y serenamente. En los últimos años confrontó adversidades muy duras. Sufrió la muerte de sus entrañables hijos. Adolfo, médico de profesión, comprometido con los azares de su tierra, murió cuando estaba en la plenitud de la vida. Cuando recién asimilaba aquella ausencia, a los pocos meses tuvo que afrontar el largo padecimiento y la partida de su hija Mary, su compañera inseparable. Era frecuente verlos juntos en los eventos sociales y culturales, prodigado por sus atenciones. Estas adelantadas muertes suelen ser un contrasentido, pues son los hijos que entierran a los padres, pero en los designios de su destino estaba hacer, muy a su pesar, lo contrario, sobrevivirlos. Procedía de familias añejas. Su juventud discurrió en el ambiente apacible de un pueblo habitado por familias articuladas por remotos parentescos. Gustaba de la lectura, por eso se proveía de revistas y periódicos que los leía con ardor. Aquí están las raíces de su vocación por la cultura y el pensamiento. En la década del 40, estudia en la Normal de Tingua, Yungay. En aquellos años, en Ancash era el único centro para la formación de profesores y maestros. Cuando retorna a su tierra, ejerció la docencia en diversos poblados. En cada uno de ellos avisoró sus carencias y posibilidades. Se compenetró con sus costumbres y antiguas tradiciones. Estas vivencias las contaría en La Antena Juvenil, una publicación hecha en stencil e impresa en mimeógrafo. Escribía convencido que el periodismo no solo era el registro de la realidad, era una prédica para el cambio y el progreso. Producto de estas observaciones publica Guayán Apuntes para su historia. No solo habla de historia, allí están los diagnósticos de una realidad con sus innatas posibilidades de desarrollo. Su vida ya tenía un derrotero. Tenía que escribir sobre su pueblo. Para eso se sumergió en el estudio de las raíces de las antiguas familias. Una labor intrincada y extenuante. Allí están los estudios sobre los Vidal y sobre los Escudero, apellidos longevos. No lo hace por un afán elitista y de distinción. Reconoce que en ambas dinastías se ha operado intensamente el mestizaje. No son apellidos dominantes, son los más numerosos y los más esparcidos a lo largo y ancho de Ancash, particularmente en Conchucos. Aquellas genealogías no solo es el rastreo de la procedencia de las familias, tiene un valor histórico en tanto expresa los orígenes y el destino de sus pueblos. En el trabajo de Julio Vidal hay la apariencia de privilegiar la vertiente española en la formación de las sociedades andinas de Ancash, pero esto no es así. En su obra Evocaciones, en el 2010, hay toda una narrativa en torno a las luchas de los campesinos contra el gamonalismo imperante en la mitad del siglo pasado. Son crónicas que expresan un emergente y larvado descontento. El libro no solo retrata la realidad social de un pueblo, expresa la psicología de su gente, siempre dispuesto al buen humor. Es una característica intrínseca de su personalidad. Por sus páginas discurren personajes que encarnan la chispa para la ocurrencia. El anecdotario es de lo más sabroso. Revela la capacidad de inventiva para saherir al prójimo, no con el afán de hacer escarnio, sino para provocar una hilarante carcajada ante la sorpresa o respuesta sagaz de la víctima. Por eso, en medio de ausencias y de carencias, la gente busca espacios para la distracción
y las tomaduras de pelo que están latentes en el ánimo desbordado del poblador pomabambino. En la misma línea está su libro Conchucos y evocaciones del ayer, del 2017. Un estudio sobre la historia y la realidad de la vasta región de Conchucos, poblada por diversos distritos y provincias. Cada uno de ellos tiene su personalidad, impregnada de tradición y con un folclore rico y colorido. Sobre ellos el autor hace un repaso, no solo histórico, sino habla de su gente, de sus expectativas, de sus carencias y posibilidades. Cuando nos veíamos, solíamos conversar. Lo hacía con calidez y afloraba su buen humor. Solía recordar a personajes remotos, apelaba a su privilegiada memoria para evocar escenas, anécdotas y vivencias. Ahora que ha partido, hay un vacío en nuestras letras. Vivió entre 2 siglos. El primero, cerca de 8 décadas, presenció la gran transformación que se operó en nuestra tierra. Hablaba del ambiente apacible, señorial, aldeano, de los silencios contenidos, de la calma hirviente. Todo esto cambió cuando llegó la carretera, cuando llegó el señuelo de la tierra propia, cuando arribaron nuevas gentes con su cultura más pragmática, más agresiva, más rentista. Eran portadores de otras costumbres. Julio Vidal era su cronista. En el inicio del presente siglo ya radicaba en Lima y regresaba todos los años a la ciudad de los cedros. Le sorprendía la modernidad de la ciudad, ver las calles atestadas de carros y mototaxis, ver gente extraña que no lo reconocía, no lo saludaba, ver el crecimiento caótico de la urbe. Solía asistir a las fiestas, extrañaba las antiguas danzas, imaginaba ver a Julio Guzmán danzando el huanca como caporal, con elegancia, con el paso acompasado, para rematar el temple huanca con desbordado fervor. Recordaba las navidades cuando de niño correteaba por las calles empedradas y fangosas a los pastorcitos del Niño Yacuchán. Le gustaban los villancicos, cuyas melodías emanaban con pasión del violín de Pancho Obregón. Todo ese cúmulo de escenas se agolpaban en su vital memoria. Sin embargo, la realidad era otra. La vida en sus tramos finales le había golpeado demasiado. Necesitaba descansar.